Cuando son las 8:37, le damos la bienvenida al doctor Pavel Muñoz, asambleísta de UNES. Está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha bien? Jimmy, buenos días, le escucho bien. Un saludo para usted y para la gente que nos puede ver y escuchar. Muchas gracias, doctor. A ver, la propuesta de UNES es pues que vía enmienda ya consta en la Constitución que la moneda del Ecuador, la moneda de libre circulación, es el dólar. Hay quienes opinan que es una jugada política, además, política, un poco para contrarrestar que esta pregunta sea incluida en la consulta popular, porque es un gancho para los sí. Me pregunto si eso es solamente una jugada política o también cree usted que era necesario hacerlo. Hay dos razones, Jimmy. Le insisto con el saludo, un abrazo a la ciudadanía. La primera razón es técnica y es que efectivamente la dolarización, si bien es una decisión complicada en su momento, de hecho alguna vez me hacían una entrevista en Argentina, Jimmy, y yo decía lo siguiente: a la dolarización, digamos, hay todo un debate para entrar, pero el momento que se entra es ya muy difícil salir. Y después de todos estos 20 años, yo creo que la dolarización ha mostrado dos cosas que son fundamentales. La primera, un mejor desempeño de los indicadores económicos en su conjunto, el crecimiento de la economía, el crecimiento de los activos, el crecimiento del crédito en la economía ecuatoriana en estos 20 años se ha comportado mejor o ha tenido un desempeño, si se quiere, digamos, más acelerado. ¿Cuánto de eso obedece a la dolarización? Habrá que hacer incluso los detalles más técnicos, los estudios más técnicos, pero es cierto que la dolarización ha contribuido a un mejor desempeño económico. La segunda cosa, Jimmy, es que la dolarización se ha convertido en un valor de estabilidad social. Y eso efectivamente es así. Yo creo que no habrá ecuatorianos, serán contados con los dedos los que tengan severas críticas contra el esquema de dolarización. Nosotros los hemos tenido en su momento, sobre todo por las limitaciones y lo vulnerable que le vuelve al sistema económico en su conjunto cuando hay choques externos, pero hay que reconocer que para la gran mayoría de los ecuatorianos este es un valor de estabilidad social. Así que este es el primer elemento, la primera razón que nos lleva a nosotros a la presentación de esta enmienda. Los elementos técnicos. Sí hemos tenido un mejor desempeño con la dolarización y sí se ha convertido en un valor de estabilidad social. Por lo tanto, amerita desde nuestro punto de vista que pueda ser elevado a texto constitucional. Pero el segundo también tiene un fundamento político, evidentemente, Jimmy, y esto es decirle al presidente de la República que no bote la plata, digamos, que no gaste 80 millones de dólares en una consulta que no estamos encontrando para nada los ecuatorianos cuál es la razón de ser en este momento, ni su pertinencia en este momento, y que esos 80 millones de dólares que han sido entregados y que están siendo entregados en la plataforma presupuestaria a la función electoral, más bien se los vuelva a restituir a la educación de este país, por ejemplo, que tiene una disminución de 577 millones de dólares en su presupuesto. Así que cierro diciéndole, Jimmy, que también tiene una razón política, que no le vuelvan a engañar al pueblo ecuatoriano como ya aconteció con la famosa consulta de Moreno, ¿no? Recuerde usted, unas preguntas gancho, absolutamente claras, absolutamente, digamos, direccionadas, además que ya eran parte del ordenamiento jurídico nacional. Estoy pensando, por ejemplo, en aquella que decía que si había un violador de menores, si la ciudadanía quería que vaya preso, pero por supuesto que sí. Pero esa no era la pregunta que les interesaba, Jimmy. La pregunta que les interesaba era instalar la transitocracia, el trujillato y todo lo que vino después, incluida la persecución política. Así que al presidente de la República le decimos, no esté perdiendo el tiempo en una consulta popular impertinente, no se gaste 80 millones de dólares ahora, que si usted lo suma, Jimmy, a los 114 que costó aproximadamente, digamos, ya las elecciones de este año, estaríamos hablando de 200 millones de dólares, que eso muy bien se puede utilizar en otros temas como salud y educación. Ya, entonces usted también, no sé si crea exactamente con las mismas palabras, pero la presidenta Yori dijo que esa consulta era una especie de amenaza, de chantaje, porque también mencionó la probabilidad de la muerte cruzada. ¿Usted cree que es una medida de presión del gobierno que asusta un poco a la Asamblea? Asustar no, pero sí es una medida de presión, Jimmy. Mire, Jimmy, habría que ser ingenuos y yo creo que los ecuatorianos somos cada vez menos ingenuos, a pesar de que ciertos medios de comunicación le apuestan a ellos. Pero le decía que los ecuatorianos somos cada vez menos ingenuos y sabemos con claridad de que en política no hay casualidades. Si usted ve la película completa, Jimmy, si los ecuatorianos no solamente ven los árboles, sino que ven el bosque en su conjunto, se van a dar cuenta cómo escena número uno, un asambleísta
estoy refiriendo al señor Villavicencio, se reúne, por ejemplo, con el presidente de la República y salen felices con la posibilidad de una consulta. Escena número 2, ese asambleísta, ¿no es cierto?, empieza a pedir información de muchos asambleístas, cerca de una treintena de asambleístas, un poco más, en la Asamblea Nacional, digamos, en distintos órdenes. Escena número 3, al ser negada, como en derecho correspondería esa información, es, digamos, divulgada por determinados portales, ni siquiera todos los medios de comunicación, sino determinados portales que cumplen un propósito. Escena número 4, empieza una campaña de desprestigio contra la Asamblea Nacional en su conjunto y evidentemente contra los asambleístas que más codos le son. Y después, ¿no es cierto?, escena número 5, el presidente de la República plantea una consulta popular. ¿Se incluiría en esa consulta popular algún deseo de reforma de la función legislativa? Yo no lo tengo duda, Jimmy. Lo pueden apuntar a eso, ¿no es cierto? Más las declaraciones de la ministra de Gobierno diciendo que habría digamos, que se sienten que la Asamblea Nacional está obstaculizando su trabajo y que podrían pensar en una muerte cruzada. Evidentemente, todo eso configura un gobierno que no se está dedicando a gobernar, que sus iniciativas de la Asamblea Nacional han sido 2, así que ¿de qué bloqueo está hablando? Si uno diría, no, pues está bloqueando el Plan Nacional de Desarrollo, pero ni siquiera tiene elaborado el Plan Nacional de Desarrollo. Ha presentado 2 iniciativas que están calificadas. La una incluso está en la comisión donde su jefe de bancada está operando, la de Relaciones Internacionales, que nada tendría que hacer ahí las reformas a la ley de comunicación. Sin embargo, ahí están. Así que Jimmy es absolutamente claro hacia dónde apuntan y esto me parece que sí devela una suerte de amenaza. ¿Que nos preocupa en la Asamblea Nacional? Yo creo que no. Más bien cierro diciéndole que devela el doble discurso, ¿no es cierto?, del gobierno y lastimosamente el presidente. Recuerda, Jimmy, cuando se hablaba del expresidente Correa y se decía, claro, ese es el hiperpresidencialismo, quieren tener mayoría en el legislativo, teniendo el ejecutivo, más bien lo que debería haber es un legislativo separado del ejecutivo, que haya independencia de funciones y haya equilibrio de los poderes. Ahora todo eso se olvidaron. Ahora ya todo le suena a amenaza, todo le suena a obstaculización del trabajo, cuando antes supuestamente tenían otro talante democrático y eso más bien le parecía equilibrio de funciones. Pero hasta hace unos 3 meses yo recuerdo bien que en su bloque había la intención de trabajar en la gobernabilidad con el gobierno, con los socialcristianos, con el propósito de habilitar pues, o darle la suficiente velocidad al tratamiento de nuevas leyes. De pronto desapareció la opción de la gobernabilidad en tan poco tiempo. No, Jimmy, nosotros le decía el otro día en un medio de comunicación que los 137, al menos espero no equivocarme con alguno de ellos, pero creo que los 137 asambleístas somos ante todo ecuatorianos. De lo que llevamos en nuestro corazón es la bandera tricolor y en ese sentido creo que todos queremos que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno creemos que al país le va a ir bien. Pero Jimmy, también tenemos nuestra clara posición político-ideológica y aquí le decimos al gobierno, cuente con nosotros para lo que sea adecuado y sano para la ciudadanía ecuatoriana, lo que, digamos, mejore las cosas que son de principal preocupación. El crecimiento del empleo, el crecimiento de la economía, digamos, el reimpulso de la producción, pelear sin cuartel, ¿no es cierto?, contra esta delincuencia que está creciendo de manera abrumadora. Usted antes de mi entrevista nos mostraba una nota lastimosamente de Crónica Roja, de las cuales hoy inundan el país. Si va a trabajar en eso, cuente con nosotros. Si lo que quiere es, ¿no es cierto?, golpear a la clase media con ese anuncio de que los que ganan $1,000 empezarán a contribuir, ahí ya no cuente con nosotros. Si lo que quiere son 2 códigos laborales, el uno, ¿no es cierto?, para garantizar los derechos que están en este mismo momento golpeados de los que ya están en el Código Laboral, y un nuevo Código Laboral que permita la precarización y la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras, evidentemente no cuente con nosotros. Así que en ese sentido, Jimmy, siempre hemos pensado que un país requiere de niveles de gobernabilidad adecuados para poder llevar adelante las políticas que el gobierno se propusiera, siempre y cuando esas políticas no fueran en contra de los intereses de las grandes mayorías. Aquí el gobierno cometió, desde mi punto de vista, 2 gravísimos errores. Primero, es el gobierno el que le dijo, no, gracias, no nos interesa un escenario de gobernabilidad, vayan ustedes por su lado, nosotros tenemos otras expectativas. Esa fue decisión del gobierno. Usted lo recuerda bien, Jimmy, en algún momento lo analizamos aquí. Y la otra es que, lejos de estar trabajando por los intereses de los ecuatorianos,
vuelve a quedarse encandilado con esos temas de consulta popular, que si no le dejan trabajar, que si le dejan trabajar, cuando en realidad lo que vemos es que las ofertas del presidente, del candidato Lasso, para nada son concreciones del presidente Lasso. Doctor Muñoz, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. ¿Por qué ahora sí se propone poner el dólar en la Constitución y no durante los 10 años de Rafael Correa, que tuvo 100 asambleístas en la Constituyente y que tuvo 100 asambleístas en el Legislativo en el 2013? O sea, en esas épocas de haber planteado eso, era cuestión de tronar los dedos y ya estaba la propuesta. ¿Por qué ahora sí poner al dólar en la Constitución? Omar, un cordial saludo. Por la confluencia, por la, digamos, conjunción de estas dos cosas. Uno, la necesidad técnica, si usted quiere, y otro elemento que nosotros no lo negamos, está muy presente ahí. He dicho que respecto al razonamiento técnico, con mejor desempeño económico y habiéndose convertido en un valor de estabilidad social, si es que los ecuatorianos quieren que el dólar sea elevado a su constitución, bueno, elevémoslo. Y lo otro, con eso, digamos, también, Omar, irle diciendo al presidente de la República, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere poner el dólar, ¿cierto?, en la Constitución? ¿Ese es su deseo? Bueno, evítese los 80 millones de dólares y hagamos en la Asamblea Nacional. Hemos presentado un proyecto para eso. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Quiere avanzar, qué sé yo, rápidamente con otras leyes, ¿no es cierto? ¿Quiere avanzar rápidamente con la discusión de lo que sería una suerte de nuevo Código Laboral? Bueno, primero preséntelo y empezamos a discutir en la Asamblea Nacional. No se gaste 80 millones de dólares, insisto, que sumados a los 114 son ya casi 200 para, digamos, estos que terminan siendo sus caprichos democráticos o sus miedos, Omar, ¿no es cierto?, democráticos. Recordemos, además, conectando con la pregunta que me hacía Jimmy, que fue el gobierno el que decidió hacer una mayoría con Pachacutic para impulsar los grandes proyectos del país, decían. Hoy ya no les veo que están trabajando o al menos tienen duda mutua, ¿no es cierto?, de cómo está operando esa mayoría, y ahora entonces quiere hablar de una consulta popular. No, presidente de la República, no haga una consulta popular, no gaste 80 millones de dólares. Si lo que le preocupa mucho a usted, ¿no es cierto?, y a los ecuatorianos con los cuales podemos coincidir, es que el dólar sea parte de la Constitución, bueno, desarrollemos el proceso de enmienda en la Asamblea Nacional, eso costaría cero, mientras lo que usted quiere plantear al pueblo ecuatoriano costaría 80 millones de dólares. Así que es la confluencia de las dos cosas, Omar. Asambleísta, se prevé, aunque nos han gambeteado ya algunas veces, se prevé que ya hasta finales de este mes llegue la macro reforma laboral, porque antes era una ley, pero ahora se habla de una macro reforma que incluiría el sector laboral minero, o sea, algo súper macro. Y la reforma tributaria que todavía se la está esperando, aunque de a poco van soltando lo que contendría cada una de estas normativas. Y ahí es cuando el gobierno dice, sí, ven, estamos aflojando de a poco la información y ya nos están diciendo que no. Ese es el bloqueo que tenemos en la Asamblea. Bueno, pero Omar, ¿cómo no va a haber preocupación en la Asamblea Nacional? Si como usted, y utilizo su término, si como usted dice, nos han gambeteado, ¿no es cierto?, ya 4 meses. Mire, ¿qué pasó con la eliminación del impuesto del 2% a las micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto? Ellos, me refiero a Creo, votaron porque se cree ese impuesto. En campaña dijeron que querían eliminar ese impuesto y hasta ahora no lo tienen. ¿Qué pasó con los créditos, 1.000 millones de dólares para ser entregados por créditos al sector, sobre todo agroproductivo, agropecuario, ganadero, entendemos, ¿no es cierto?, de 30 años plazo con una tasa de interés del 1%. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas realidades? ¿Qué pasa con los nuevos cupos para los estudiantes universitarios? Que además era como una suerte de combo, ¿no? Nuevos cupos, más eliminación de CENESID, más eliminación del examen de ingreso. ¿Dónde están esos elementos? ¿Dónde está la entrada de las grandes empresas y las grandes firmas internacionales que ya a día siguiente de que se posesionara el presidente Lasso iban a entrar? ¿Dónde está la reforma tributaria que debería de alguna u otra manera darnos pistas de cómo van las cosas? Nada de eso tenemos. La reforma laboral, como usted bien dice, ¿no es cierto?, han venido gambeteando, que va a ser otro código, que ahora es un macrocódigo, que lo que fuera. Es decir, no tenemos claridad. Y creo que los sectores productivos tampoco tienen claridad, ni los sectores sociales, ni las organizaciones sindicales tienen claridad de por dónde va el rumbo del gobierno. Entonces, evidentemente, Omar, cuando tenemos una crisis como la que tenemos, un gobierno que infla las expectativas y que no está cumpliendo esas expectativas, la ansiedad social empieza a manifestarse. Y le decía que frente a eso, anuncios como
dos regímenes laborales, uno precarizado y otro no, nos preocupa y evidentemente vamos a estar en contra. O la otra, Omar, mire, lo que pasó en pandemia, ¿dónde está un impuesto para las grandes utilidades de la banca, para las grandes utilidades de las farmacéuticas, para las grandes utilidades, ¿no es cierto?, de quienes comercializan o comercializado alimentos? Es decir, si uno se pusiera fino, pudiera tranquilamente en el 1% de la población ecuatoriana, en el 1% del aparato productivo, poner un impuesto, ¿no es cierto?, más significativo que el que quieren poner a los ecuatorianos que ganan desde $1,000 para arriba, completamente impertinente. Yo me adelanto a lo que le va a decir el gobierno. Si yo le pongo un impuesto focalizado a las cadenas de supermercados, a las clínicas privadas o a los bancos, ¿me van a subir las tasas de interés? ¿Me van a subir los costos en los supermercados? ¿O me van a subir la atención en las clínicas privadas? Esa va a ser la respuesta que va a dar el gobierno. Y tiene lógica, porque así es. Cuando se impone un impuesto, el que termina pagando es el usuario. El Estado, Omar, tiene algunas facultades. Lastimosamente aquí se les olvida. El Estado tiene la facultad de planificar. Aquí no han planificado el Plan Nacional de Desarrollo. El Estado tiene la capacidad de ser el rector de la política pública en salud, en educación, también tiene la capacidad de regular y controlar. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero ponerle un impuesto a las cadenas, por ejemplo, de comercialización de alimentos más grandes, que además han ganado significativamente, yo tengo por el otro, si es que ese va a ser el argumento, en la otra mano debería tener la capacidad de regulación y de control para controlar que no haya una subida de precios, para controlar que no haya desabastecimiento. Si yo le voy a poner un impuesto, ¿no es cierto?, a la banca que tanto ha ganado y el gobierno dice, no, es que después me pueden subir las tasas de interés, bueno, pues entonces ponga a operar la famosa Junta de Regulación para el ámbito financiero monetario, ¿no es cierto?, que ya fue modificada incluso en la ley, digamos, de defensa de la dolarización, y ejerza la capacidad de regulación y de control para que eso no le pase. Serían solamente pretextos, Omar, y más bien ahí develarían la falta de voluntad política, ¿no es cierto?, para topar estos temas. Fíjese la última de mi parte, doctor, disculpe, en honor al tiempo, doctor. En honor al tiempo, doctor, la última para darle el paso a Londra. Ante todo lo que se viene, porque la consulta la van a intentar lanzar desde el gobierno sí o sí, a pesar de que tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, lo que la gente se pregunta, por lo menos lo que consume en política, es, ni aún así, ante este escenario, ¿habrá una reconfiguración de fuerzas en la Asamblea? Porque se entendería que ante proyectos como la reforma laboral y la reforma tributaria, lo más lógico, en teoría, insisto, es que las bancadas de UNES, Pachacutic y parte de Izquierda Democrática, no toda, parte de Izquierda Democrática, se vuelvan una fuerza al menos coyuntural en la Asamblea. Pero ¿no hay visos de eso o sí? Omar, no nos hemos planteado un diálogo político abierto, pero evidentemente sí hay sectores. Yo creo que aquí es como poner a prueba las posiciones político-ideológicas de cada sector. Nosotros, no tenga duda, Omar, de que frente a un embate a la precarización laboral, ¿no es cierto?, estaremos en contra. Frente a querer golpearle los bolsillos de la clase media, ¿no es cierto?, y la clase popular, estaremos en contra. Y frente, digamos, por ejemplo, a deseos de privatización inconvenientes para el país, estaremos en contra. Esperemos ver si las otras bancadas se posicionan igual. Yo creo que Pachacutic empieza a dejar ver su molestia con el gobierno. Recordemos que ellos fueron los que decidieron hacer una mayoría, que siempre creímos que era una mayoría endeble, al menos para el gobierno, ¿no es cierto? Y yo no le veo de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, apoyando esas tesis. La izquierda democrática tengo menos conocimiento de cuál termina siendo su posición política e ideológica, pero la lógica diría que sí, Omar, que frente a un gobierno que se va quitando, ¿no es cierto?, el jean, los zapatos rojos, la mascarada, ¿no es cierto?, lo que pusieron en el marketing político, y se va dejando ver lo que es un gobierno neoliberal, deberá tener, ¿no es cierto?, una oposición de aquellos sectores que son antineoliberales. Y quiero creer que Pachacutic está en esa línea, nosotros también, y seguramente una parte de la IDETA. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Londra Santiago, ¿cómo le va? Asambleísta, una vez destituido el Celi como contralor, ¿cómo verificar que esta estructura de corrupción que se había montado en esta institución quede disuelta? Le pregunto porque usted y otros militantes de la Revolución Ciudadana también han sufrido esta persecución política desde esta Contraloría. ¿Cómo hacer para que en un futuro evitar que esto suceda
en contra de los supuestos enemigos de los gobiernos de turno? Alondra, buenos días, un abrazo. Me parece que esta es la pregunta del millón, porque lo primero quedó develado, Alondra, ¿cierto? Una Contraloría que operó como brazo de persecución, con dos aristas. Aquellos que seguramente tenían responsabilidad del mundo privado terminaban pagando una coima, quitada la responsabilidad. Y aquellos sectores políticos o actores políticos concretos con nombre y apellido que les éramos incómodos, terminábamos, ¿no es cierto?, con una dinámica de extorsión. Los propios funcionarios de la Contraloría, cuando fueron a la Asamblea Nacional, dijeron lo siguiente: la Contraloría se convirtió en un órgano que te creaba el problema y te vendía la solución. Así que ese fenómeno quedó develado. Lo más duro, Alondra, que es parte de su pregunta y por eso me parece tan importante, es cómo salir de esa, digamos, de ese funcionamiento perverso. Y yo creo que ahí hay dos elementos. Uno, confiar en la gran mayoría de funcionarios y funcionarias de la Contraloría. No tengo duda de que la mayoría son funcionarios ecuatorianos y ecuatorianas honestas que quieren servirle bien a su país y hacer una tarea tan importante como la que tiene que cumplir el juez de cuentas. Así que, digamos, seguramente limpiar de todos esos funcionarios que operaron la perversidad de Celi y quedarse con los funcionarios probos, honestos, que seguramente son la gran mayoría. Y lo segundo, ellos sí, eso sí, reiniciar un proceso de reestructuración fundamental, definiendo que quien vaya a la cabeza, sea un hombre o una mujer, absolutamente, digamos, proba, ¿no es cierto?, probo, y que sobre eso esté acompañado de todos, incluso de los medios de comunicación, para desarrollar un proceso de depuración institucional y reestructuración institucional. Perfecto. Y la última pregunta, asambleísta. La última encuesta de clima social menciona que hay un fortalecimiento del gobierno y de la derecha en Quito y Pichincha, ¿no? Usted como representante también de Pichincha, ¿qué va a hacer la Revolución Ciudadana y la militancia en general para poner una nueva alternativa electoral en caras a las elecciones seccionales que se vienen, ¿no? Alondra, la foto, yo diría que nos dejó la última campaña fue una foto de un crecimiento de los sectores conservadores efectivamente en determinados sectores de la sierra. Uno es Pichincha, otro puede ser Tungurahua, pero déjeme tomar el ejemplo de Tungurahua para ver que esos mismos sectores empiezan a tener ya inquietud. Por ejemplo, cuando usted tiene un sector lechero que no ha sido atendido, cuando usted, ¿no es cierto?, de palabras oficiales dice que va a profundizar un acuerdo comercial con China, por ejemplo, que le puede poner a usted zapatos aquí que no tienen precio de competencia, por lo tanto se puede golpear el sector manufacturero del calzado. O cuando usted tiene un anuncio de que les interesa rápido cerrar un acuerdo comercial con México y por eso apuran los TDIs, para que tenga una idea, Alondra, México en un día produce en el sector automotriz, en ensamblaje, lo que Ecuador en todo un año. Y ese sector, ¿no es cierto?, evidentemente está preocupado. Lo mismo podríamos decir con los sectores de clase media quiteña. Esos sectores de clase media tampoco son suicidas. Sí se dejaron convencer por todo ese discurso de odio del anticorreísmo y que sí, que los discursos de la corrupción de los 70,000 millones de dólares, nunca aprobados, dicho sea de paso, de hecho, grandes mentiras. Pero Alondra, esa gente tampoco es suicida. Esos sectores productivos, esa clase media que tuvo la opción por el gobierno de Guillermo Lasso, dentro de poco confirmará que no importa si es Lasso, Macri, Sixto Durán Ballén, ¿no es cierto?, o Piñera. Es decir, no importa el tiempo histórico ni la latitud geográfica, el neoliberalismo es antipopular. El neoliberalismo se preocupa del segmento más acomodado de la sociedad ecuatoriana y deja en abandono y lo que es peor, en una velocidad de empobrecimiento a las grandes mayorías de la ciudadanía. Así que cuando la sociedad confirme eso, la reconfiguración política dirá que los sectores que están por los intereses populares, velando porque todos les vaya bien, empezando por los más de abajo, los de clase media y luego los de arriba, son los que de alguna u otra manera tendrán más opción para las locales y para el próximo proceso electoral. Uh-huh. La derecha tiene un defecto y es que la derecha cree dogmáticamente en el neoliberalismo y el neoliberalismo ha demostrado fracasar en todos los países en los que ha sido implementado, así que ahí es donde está el problema estructural, me parece, de la derecha ecuatoriana. Gracias, doctor Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, por su comparecencia en Un Café con JJ. Buen día. Jimmy, a usted y a todo el abrazo. Un abrazo.